Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, un día más, nuestro oficio vespertino, para estar adorando y alabando al Señor a través de nuestras oraciones y también aprendiendo más de su palabra. Cada noche nos gusta introducir una intención de oración antes de comenzar. Y en esta noche, hermanos, queremos hacer nuestra intención de oración en relación a la pandemia. Tenemos noticia de que en esta tercera ola que estamos sufriendo en España se están batiendo récords de fallecidos. Ayer fueron 700 y pico de personas las que infelizmente fallecieron en España. Siguen los números en otros países del mundo, sigue la lucha por tratar de hacer una vacunación más masiva. Yo quiero en esta noche, hermano, que nuestra intención de oración en esta noche nos lleve a cada uno a pedirle a Dios qué es lo que estoy aprendiendo de este tiempo de pandemia, cómo ha cambiado mi vida. Y no me refiero a niveles médicos o a niveles de confinamiento, costumbres, etcétera, sino a niveles espirituales. ¿Cómo está mi vida con Dios? Comenzamos a decir al principio de la pandemia, ya va pronto a hacer un año que entramos en confinamiento en el mes de marzo del año pasado, ya pronto va a ser un año que comenzamos los confinamientos, etcétera, etcétera. Comenzamos hablando diciendo, ¿cómo nos va a cambiar esto desde un punto de vista espiritual, en nuestra relación con Dios? Así que en esta noche, hermano, esa va a ser nuestra intención de oración, que Dios nos conceda la gracia de cambiar. Padre, en esta noche venimos con alegría a tu presencia. Qué bueno es saber que tú eres ese Padre bueno que siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, para bendecirnos, para amarnos. Señor, que cada noche nosotros podamos venir con esa intención de recibir tu abrazo, de recibir tu consuelo, de recibir tu ánimo, tu fuerza. En esta noche, Padre, te pedimos que nos concedas la gracia de la transformación. No permitas que sigamos siendo igual que ayer. Transforma nuestras vidas, cámbianos, que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. No permitas que sigamos siendo iguales, que podamos crecer según tu voluntad. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo a esta liturgia nuestra como cada noche. Confieso que muy a menudo, después de la oración primera que hago, si fuera por mí, yo me quedaba así ya. Yo me quedaba con los ojos cerrados en la presencia del Señor y de pronto tengo que decirme a mí mismo, Miguel, que tú eres el que estás hablando, tú tienes que continuar con la liturgia, no te puedes quedar ahí. Pero yo, si fuera por mí, ahí ya me quedaba. Qué bendición es la presencia del Señor, de verdad. Bien, pues comenzamos como cada noche diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, seas así alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos nuestro párrafo número 3 que dice, ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea ensalzada tu gloria. Hermanos, oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar ahora lectura a un salmo muy importante, un salmo de David, el salmo número 51. Es un poquito largo, pero entiendo que es bueno que lo leamos completamente. Recordar que una de las maneras más bonitas en las que podemos leer el libro de los salmos es haciéndolo en oración. Si tú te identificas con la persona que está haciendo ese salmo, que no es ni más ni menos que una oración a Dios, si te identificas con sus oraciones, vas a recibir realmente muchas bendiciones. Este salmo de David se titula Arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Por eso alguien habrá pensado, ¿se ha saltado una parte de la liturgia? No, lo he hecho queriendo, porque vamos a hacer el Salmo 51 y nos va a servir en esta noche esta actitud de reconocimiento de muchas cosas, y vais a ver qué interesante. Ojalá, si tú tienes tu Biblia en tu casa, al lado de tu mesa, donde tú estés, o levántate ahora, en este momento tienes ese momento para hacerlo, coge tu Biblia, ábrela conmigo en el Salmo 51. Yo lo estoy leyendo, recordar, en la versión de la Reina Valera del 60, que es la versión oficial de nuestra iglesia. Aquí en España y la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas del mundo tienen esta versión en lengua latina. Dice así el Salmo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues después de este salmo tan maravilloso, continuamos con nuestro tiempo de estudio. Recordar que llevamos varios días ya, creo que el día de hoy
Es el estudio número 10 seguidos que titulamos en su día Fe en tiempos de crisis. Fe en tiempos de crisis. Recordar que elegimos, en vez de desanimarnos, elegimos la fe, elegimos creer. Creer en las maravillas del Señor. Hemos cruzado ya en realidad, ya voy anticipándolo, ya hemos cruzado la mitad del camino de estos estudios relacionados con la fe en tiempos de crisis. Ojalá que estemos aprendiendo juntos verdades de la palabra del Señor a las que agarrarnos para crecer en nuestro caminar. Esperemos que suceda como en las bodas de Caná. ¿Qué pasó ahí? Que se guardó el vino mejor para el final. Ojalá que a partir de ahora, si nos hemos alegrado en tantas verdades que estamos proclamando, las que tienen todavía que hacerse sean todavía mucho más maravillosas. Hemos hablado, por recordar un poquito, de la importancia de las promesas que Dios nos da. Si estamos eligiendo la fe en estos días de incertidumbre, hermanos, necesitamos aprender y reclamar esas promesas para cada uno de nosotros. Aquí quiero abrir un paréntesis, un pequeño paréntesis. Quiero motivar a la memorización de los textos de la palabra del Señor. Hay una bendición tan grande en memorizar los textos de la palabra del Señor que haya ciertos versículos que digamos son tan maravillosos que los voy a aprender de memoria. Por ejemplo, decíamos precisamente en la celebración de la Santa Cena del Señor, una de las palabras que nosotros proclamamos en un momento de la liturgia es cuando decimos así dice el Señor. Así dice el Señor. Y entonces decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, os estáis dando cuenta de que yo no estoy leyendo, ¿verdad? Veis que no leo, ¿no? Estoy mirando para la pantalla del iPad. No puedo leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pequeño cambio, porque la Reina Valera no dice aquel que en Él cree, sino aquel que en Él crea, pensando en un futuro. El evangelista Juan pensó en un futuro, el que escribió el Evangelio, el apóstol Juan. Y nosotros decimos aquel que en Él cree ahora, en el tiempo presente. Ese pequeño cambio. Luego dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y sobrecargados, y yo os haré descansar. Dos versículos que si yo trabajo a aprenderlo de memoria, cuando quiera recurrir a ellos, voy, por decirlo de alguna manera, pensando como que fuéramos ordenadores, lo voy a tener dentro de mí, o como decía Jesús, de la abundancia del corazón hablará la boca. Qué bonito es hacer ese pequeño esfuerzo de memorizar. A los niños judíos en Israel desde pequeñitos les enseñan a memorizar la palabra de Dios, a decir cosas de memoria. Hermanos, si estamos utilizando, para aquellos que ya están pensando, es que yo no sirvo para eso, yo eso de memorizar, yo malísimo. No, hermano, tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos utilizando como mucho el 10% de la capacidad del cerebro, así que imagínate si todavía tienes margen para poder memorizar alguna cosa. Me podrás decir, es que yo ya soy muy mayor para eso. Lo puedes también estar considerando. Pues fíjate, te voy a dar otra razón. Las personas que memorizan cosas es un remedio para prevenir el Alzheimer. Fíjate qué curioso. O sea que estamos haciendo algo que beneficia nuestra alma, beneficia nuestro espíritu y encima beneficia nuestra mente. Fíjate si hay cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, repito, necesitamos aprender versículos de memoria para poder agarrarnos con fe a ellos.
pasajes de la Escritura. Hay uno que un pastor muy amigo mío, un hombre de Dios, el pastor Elton Rangel, es su versículo preferido. ¿Tienes tú un versículo preferido? No sé si alguien me puede poner ahí en los comentarios. Pues mi versículo preferido, el mío personal es este. Ponlo ahí en los comentarios, a ver si tienes algún versículo preferido. Este hombre, un hombre de Dios, su versículo preferido era Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, frente a la adversidad, frente al desánimo, frente a las limitaciones, frente al sufrimiento, frente a los problemas, frente a lo inesperado, ¿cuántas veces podríamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Merece la pena sabérselo de memoria? Poder repetírnoslo a nosotros y repetírselo a Dios. Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él me fortalece, yo lo puedo todo. No dice algo, no dice mucho, dice todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay tantos versículos que nos podemos aprender. Hoy hemos leído algunos que repetimos en nuestra liturgia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Nosotros en la versión nuestra decimos, y anunciará mi boca tu alabanza. O proclamará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Son textos bíblicos que los aprendemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí empieza a recitar el Señor es mi pastor. La oración del Padre Nuestro no es en realidad memorizar la oración que aparece en la Biblia. ¿Cuántos textos bíblicos maravillosos podemos llevarlos grabados en nuestro corazón? Podemos apuntarlos en nuestras Biblias, en nuestros cuadernos. Podemos hacer una tarjetita y ponerla dentro de la Biblia. Una tarjetita con un imán y ponerla en el frigorífico. Cada vez que abrimos el frigorífico, recordamos ese pasaje bíblico. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Lo decíamos el otro día, ese versículo. Hay otro versículo que decíamos, bueno, ese está en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ese fue el último versículo. Una promesa. ¿Cuántas promesas podemos recordar a través de las cuales Dios nos tiene en sus manos? Si nos ponemos a ver, hermanos y hermanas, si nos ponemos a ver el libro de los Salmos, fijaros, yo voy a utilizar mi Biblia que la tengo aquí delante. Yo tengo la costumbre de subrayar las cosas importantes y a través de subrayar pues puedo ver cosas interesantes. Salmo número 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Salmo 1, versículo 3. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo número 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Salmo número 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo número 9, versículo 9. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo número 16, versículo 1 y versículo 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste al Señor. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. También dice
El versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Así, hermano, bueno, el versículo 11, hasta una canción, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Así podría yo, fíjate, no he llegado todavía ni al Salmo 18 y mira la cantidad de versículos que son promesa del Señor para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso contar con las promesas, las bendiciones que el Señor puede dar a nuestra vida? De verdad que sí. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito en este Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Abrimos tema hoy y el tema precisamente se llama la manera en que Dios cubre mis necesidades. La manera en que Dios cubre mis necesidades. Tiene que ver, hermano, evidentemente es algo que tiene que ver con lo que es la fe. La manera en que Dios cubre mis necesidades. Bueno, pues aquí estamos frente a este versículo con un enunciado muy amplio. Dios dice que nos va a satisfacer todas las necesidades de acuerdo con su riqueza en Cristo Jesús. Tengo que aclarar, porque hay gente que esto no lo entiende correctamente y dicen algo así como: tengo necesidades en mi familia que no se están satisfaciendo. Tengo necesidades, hay algunos que dirán necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades financieras, hay quien dirá incluso necesidades sexuales. Tengo muchas necesidades en mi vida que no están satisfechas. Así que, ¿por qué el versículo no me funciona? ¿Por qué no funciona para mí? ¿Por qué no funciona en mi vida esta o aquella promesa? Y aquí tengo que decir algo muy importante: no es culpa de Dios. Tenemos que entender, y esta es la verdad que vamos a aprender hoy maravillosa, tenemos que entender que detrás de cada promesa siempre hay una premisa, una condición. Dios dice, y este es el punto y tenemos que aprenderlo muy bien hoy: si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. Hay una frase ahí condicional, el condicional. Yo te pongo una condición y entonces tú haces. Él hace una cosa, nosotros hacemos nuestra parte. Siempre nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Hoy vamos a ver esas condiciones, esas premisas que están detrás de las promesas. ¿Recordáis? Algunos de vosotros no sé si habéis conocido una cosita que vendían en las librerías cristianas, que es así como un pequeño cubilete con unas tarjetitas pequeñas de diferentes colores, y en cada tarjetita venía escrita una promesa. Claro, aquí nosotros entramos en un pequeño conflicto, y es querer solo lo que nos interesa. ¿Qué es lo que solo nos interesa? Las promesas. Entonces los judíos dicen, los cristianos son muy listos porque dicen las promesas para los cristianos y los mandamientos para los judíos. Tenemos que aprender que detrás de cada promesa siempre hay una premisa. Daros cuenta de que es como que Dios dijera, yo voy a satisfacer tus necesidades, pero lo que no voy es a proveerte todo lo que tú codicias, que es diferente a necesidades. Dice que va a proveernos todas las necesidades de nuestra vida, pero no las codicias. En 2 Corintios 9 puede verse lo que Dios quiere, en el versículo 6, ahora después lo vamos a leer, puede verse desde el principio que lo que Dios quiere que hagamos. Y luego va a mencionarnos poco a poco cómo se hace, para finalmente darnos la promesa, la garantía. Oremos que el Señor aumente nuestra alegría, que aumente nuestra fe, que nos cambie la vida al entender cómo Dios satisface nuestras más profundas necesidades. Aquí va el principio en esta noche. Esto de lo que vamos a hablar. Se puede decir así el principio: cuando tengas una necesidad, planta una semilla. 2 Corintios 9, versículo 6 dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Antes de seguir adelante, más de uno está pensando ya en términos de dinero.
Y vamos a hablar de dinero, pero esto no se está refiriendo solo a dinero. Eso sería dejar muy pequeñito el texto bíblico. No es solamente dinero. Es dinero, pero no es solamente dinero. De hecho, este versículo nosotros en ocasiones lo leemos cuando se está haciendo la recogida de las ofrendas en la iglesia. Entonces, estamos hablando del principio de sembrar y cosechar. Cuando un sembrador mira su campo que está vacío, solo la tierra, y quiere una cosecha, ¿qué hace para obtener una cosecha? ¿Se pone a orar por ella? ¿Qué opinas? Creo que no. Un agricultor no se pone a orar por una cosecha, porque en ese punto en el que está la oración es inútil. ¿Se queja de que no tiene una cosecha? Tampoco. Quejarse es inútil en ese punto. Lo que realmente necesita es salir al campo y sembrar la semilla. Hasta que no siembre la semilla, no va a pasar nada en su campo vacío. Tiene que empezar dando. Tiene que soltar semilla. Me acuerdo, ahora después voy a contar una pequeña historia, pero me acuerdo que en el campo existe lo que se llama no sé en Latinoamérica o en Estados Unidos cómo será, pero existen campos de regadío y campos que se llaman de secano. El campo de regadío es el que tiene, vamos a decirlo, organizado con tuberías, con aspersores, con sistema de goteo, una manera de regular la cantidad de agua que le va a llegar a la semilla que se planta. Eso es regadío. Es un olor realmente espectacular. Yo lo he vivido, por eso lo digo, tengo el olfato muy fino. Recorrer un campo, fijaros lo que voy a decir, recorrer un campo en la zona central de España, por La Mancha, en verano, un sembrado de melones, esos melones típicos de piel de sapo que se llaman, que son muy valorados, a las 11 o a las 12 de la noche, con una pequeña brisa, que ya ha refrescado el día un poco, no hace tanto calor como en Andalucía, en el sur, ir con el coche por en medio de la carretera y tener sembrados de melones, que en ese momento los están regando, con olor a tierra mojada y el olor que desprende el mismo melón, es un olor maravilloso. Pero también hay melones que se llaman de secano, es decir, que van a crecer por la lluvia que ha caído de manera natural. Lo mismo pasa con el trigo, hay trigo que se siembra con regadío, que se riega y entonces crece más rápido, etc. Pero también hay trigo que crece solamente con la lluvia. ¿Qué ocurre? Cuando el sitio es de secano, entonces hay que esperar una lluvia que ablande la tierra para que entonces se pueda sembrar la semilla, esperar otra lluvia para que entonces germine la semilla y que entonces crezca la cosecha. Hay una tesitura para el agricultor. A veces no llega esa lluvia y se está pasando el día de tener que sembrar. Y entonces surge la tesitura. Si siembro, se me puede secar la semilla y ya no tener cosecha. Pero si no siembro, seguro que no voy a tener ninguna cosecha. Normalmente el agricultor dice que hay que sembrar, aunque no sea el momento más oportuno para hacerlo, porque mejor es sembrar y no cosechar, a lo mejor, que sembrar y que no sembrar, y entonces seguro que no voy a cosechar nada. Quiero que nos quedemos con estas ideas. Imaginaros dos agricultores y los dos tienen una deuda. Los dos tienen una bolsa de semilla. Uno dice, esto es lo que tengo, me lo voy a quedar, no lo voy a dar. No lo voy a sembrar porque es todo lo que tengo y una vez que se va, se va. Nunca va a salir de su deuda. El otro agricultor dice, aquí hay una bolsa de semillas, la voy a sembrar, la única manera en que voy a salir de esta deuda es dar lo que tengo. Ese es el principio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí cuando habla de sembrar? Sembrar y cosechar. Dios está diciendo que, en este caso, vamos a ponerlo desde el punto de vista económico, pero ya he dicho que no es solamente el punto de vista económico, ni mucho menos. El plan financiero que Dios tiene para nuestra vida empieza dando con fe. Es una prueba de fe. Es decir, nos puede parecer ilógico
Tú dices, no tengo lo suficiente porque voy a dar lo que tengo, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Dios quiere enseñarnos fe. Dios dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Cuál es el camino del hombre cuando se encuentra en un atolladero financiero en esta sociedad capitalista que vivimos, que no es cristiana? Cuidado, que el capitalismo, no hay mucho cristianismo en el capitalismo, no nos olvidemos. Lo primero que hace el hombre cuando se ve así es pedir prestado. Si no lo puedo pagar, en algunas sociedades diríamos, pónmelo en la tarjeta de crédito. No tengo lo suficiente así, lo pongo en el crédito. Así que la manera del hombre es el préstamo. La segunda manera del hombre es voy a trabajar más. Tengo un trabajo, voy a hacer 2 trabajos. Trabajar más horas, conseguir más dinero como pueda. Esto lo estoy planteando en países capitalistas que tú puedes buscar otro trabajo y tener 2 trabajos. Si te vienes a España, que resulta que hay ya 4 millones de personas desempleadas y 2 millones están desempleadas técnicamente por el coronavirus, ¿qué trabajo más vas a hacer si ni siquiera tienes el primero? O sea, esto que estamos hablando es un absurdo para la situación económica de nuestro país. A lo mejor podríamos hablar de Alemania o podríamos hablar de Estados Unidos, países así de ese tipo. Otros viven de sus familiares. Nos hemos encontrado en crisis en España que los hijos han tenido que dejar sus casas y volverse a vivir con sus padres, y los padres con pensiones han ido sosteniendo a los hijos. Tristemente hay otra opción, hay gente que roba, pero estadísticamente hablando la mayoría de la gente va a pedir crédito o va a trabajar más cuando está en deuda. Pero Dios nos dice, un momento, que ese no es mi plan. El camino del Señor es dar. Dice que esparzas la semilla cuando tengas una necesidad. Esto es un enunciado de fe. Cuanto más semilla siembre, mayor será la cosecha. Si quiero un poco de grano, siembro unas pocas semillas. Si quiero un montón mediano de grano, siembro un montón mediano de semillas. Pero si quiero una gran cantidad de grano, tendré que sembrar una gran cantidad de semillas. Cuando tengas una necesidad, planta semilla. Esta palabra necesidad, recordar que yo he dicho al principio, no es solo financiera. Y he puesto necesidades familiares. En las necesidades familiares puede haber un déficit de cariño, de comprensión, de ayuda, de comunicación, por ejemplo, entre una pareja, un esposo, una esposa, un déficit en la relación matrimonial, un déficit en la relación con los hijos, una necesidad. Hemos hablado de una necesidad porque hay enfermedades, una necesidad, incluso hablábamos de tema sexual. Estamos hablando de el hombre y la mujer en su ser completo. No estamos hablando de la cuestión económica nada más. Eso es parte, pero no la parte más importante. Así que cuando tengamos una necesidad, tenemos que plantar la semilla. Ahora, hay gente que piensa que no necesitan la ayuda de Dios en su vida. Si tú quieres ir solo por la vida, Dios te deja que vayas solo por la vida. Él te va a dejar que lo hagas, pero el mejor momento para plantar una semilla es cuando tienes una necesidad. El mejor momento para ser generoso es cuando estás bajo presión financiera. Por ejemplo, voy a contar un detalle para que nos riamos un rato, porque algunos hablamos de temas económicos, nos ponemos nerviosos. Yo quiero que nos riamos un rato de algo que yo he vivido en varias ocasiones. Yo tuve que tomar la determinación de, cuando iba a las reuniones, a los servicios religiosos, a los cultos, a los oficios, yo tuve que tomar la determinación de ir con el dinero justo. Porque mi mujer se llevó un grandísimo enfado conmigo la primera vez, que no fue la única, la primera vez que yo sentía que tenía que sembrar. Era primeros de mes, llevaba el salario del mes en mi cartera íntegro,
Y cogí la cartera, saqué todo el dinero que llevaba y lo solté en la ofrenda. Imaginaros mi mujer cuando le dije, yo todo feliz, todo contento y todo alegre, que Dios había puesto en mi corazón de soltar todo el dinero del mes. Te lo puedo imaginar, ¿verdad? Ahora da risa, pero a ella no le hizo ninguna gracia ni ninguna risa, lógicamente. Entonces, llegó un momento que yo dije, tengo que ir yo no puedo ir a un culto con dinero porque lo suelto. ¿En cuántas ocasiones el Señor ha puesto en mi corazón dar una ayuda económica, en dinero o en especie, en montones de ocasiones y en montones de circunstancias y a diferentes personas? Pero repito, esto no es dinero, porque el principio de sembrar y de cosechar se aplica a todas las áreas de nuestra vida, no solamente el área económica. No solamente a las finanzas, sino a todas las áreas. Cualquier cosa que des en tu vida, la vas a recibir. Entonces, por ejemplo, también por el lado negativo, si lo que haces es criticar, ¿qué vas a recibir? Crítica. Si te comportas con amabilidad, la gente va a ser amable contigo. Si tratas con enfado, ¿sabes lo que vas a recibir? Enfado. Lo que se da es lo que se va a recibir. Si das amor, ahora por la parte positiva, vas a recibir amor. Cualquier cosa que se te devuelve, no solo se te devuelve, sino que se te devuelve con aumento. Si tú te enfadas con alguien, date cuenta de cómo ellos se enfadan todavía más contigo. Simplemente ocurre de esta manera. Si criticas un poco a alguien, ellos te van a criticar más todavía. La verdad es que cualquier cosa que des, se te devuelve. Esta semana pasada yo he tenido una experiencia muy interesante y va a colación con este tema. Una de mis oraciones con el Señor permanente es que yo quiero aprender más de Él, que yo quiero aprender más de la palabra, que yo quiero conocerlo de una manera profundamente. Ahora oro todos los días también, Señor, que crezca mi vida de oración con Él, que yo pueda crecer espiritualmente y en pedirle ese crecimiento en sabiduría, en conocimiento de Él. De pronto leo un texto del Evangelio del día, del Evangelio creo que de Marcos, donde cuenta que Jesús venía tanta gente a verlo que no tenían tiempo para comer, y entonces Jesús le habla a sus discípulos y le dice, vámonos para que podáis descansar. Se montan en la barca, se van a otro lado del lago, pero la gente se entera que Jesús va para allí y se van, dice la palabra, corriendo, se van corriendo, de tal manera que cuando Jesús llega con sus discípulos a un lugar apartado para descansar, antes de poderse bajar de la barca, se encuentra el panorama de toda aquella multitud que ya lo estaba esperando en la orilla. Y nunca me había dado cuenta de este detalle, que a mí realmente me impactó. Entonces dice, Jesús vio a esa multitud como ovejas sin pastor. Lo dijo en otras ocasiones, en otros pasajes de los evangelios, pero en esa ocasión, y nunca me había dado cuenta, lo confieso, nunca había caído en la cuenta, de pronto Jesús dice, y les enseñaba muchas cosas. Y entonces de pronto yo caí en la cuenta de cómo Jesús ve a la gente como ovejas sin pastor, pero no se queda sin hacer nada, sino que se pone en la situación de enseñarle muchas cosas. Y entonces siento como que Dios me habla a mí y me dice, ¿ves? Si tú quieres aprender más de mí, si tú quieres crecer en sabiduría, si tú quieres profundizar mi relación contigo cada día más, si tú quieres poder crecer y desarrollar tu vida de oración, de relación conmigo, sigue el ejemplo de mi hijo. Les enseñaba muchas cosas. Y entonces le digo al Señor, Señor,
dame la posibilidad de enseñarme muchas cosas para que yo las pueda enseñar como tú las enseñabas a otras personas. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Así me estaba hablando a mí el Señor particularmente. Si tú enseñas mucho, yo te voy a enseñar también a ti mucho. Así que yo ahora me agarro de esa promesa y le digo, Señor, que yo te sirva hasta el último aliento de mi vida y que yo pueda hasta el último día de mi vida enseñar lo que tú me enseñes a mí. Hermanos, viéndolo de una manera práctica, cualquier cosa que necesites, tienes que darla primero. ¿Necesitas más tiempo? Da de tu tiempo. ¿Necesitas más dinero? Da dinero. ¿Necesitas más energía? Da energía. ¿Cómo consigues más energía? ¿Nos sentamos a comer patatas fritas y eso nos va a dar energía? ¿O salimos a hacer ejercicio y gastamos energía? Fíjate qué curioso. Gastas energía y eso te da energía. La energía viene cuando nos ejercitamos, cuando se construye el músculo. Aplica ese concepto a la vida espiritual también. Lo que sea que necesites más de ti, úsalo. Dalo y el Señor te va a bendecir. Ese es el principio. Cuando tengo una necesidad, lo que sea que necesito, lo doy. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí nos vamos a quedar con las ganas, porque eso nos va a llevar a otro versículo muy famoso que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Hemos hablado del capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra generosamente cosechará generosamente. ¿Cómo Dios cubre? ¿Cómo Dios cubre nuestras necesidades? ¿Con qué cariño, con qué amor quiere tratarnos Dios en nuestras vidas? Pero antes he dicho algo muy importante. Si tú quieres, si tú dejas, si tú le das lugar a Dios en tu vida, porque queremos vivir la vida a nuestra manera, con nuestras normas, como a nosotros queremos, y no escuchamos la voluntad de Dios para nosotros. Recordemos ese pasaje del capítulo 55 de Isaías, cuando dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Y para no quedarnos con la duda, os lo voy a leer directamente. Isaías 55. Esta es una de las cosas importantes de cuando uno se sabe las cosas de memoria. Sabe en qué capítulo y en qué sitio de la Biblia está. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Y ahora fijaros la explicación que da. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fijaros lo que viene ahora en relación a las promesas. Qué tremendo es esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ahora viene otra promesa. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Qué maravillosa la palabra del Señor. Quedémonos con esta idea. Si queremos cosechar generosamente, cosechemos generosamente. Generosamente. Si queremos que Dios bendiga nuestra vida en algún área, demos de eso precisamente que necesitamos.
Y veremos cómo dice aquí, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere. Así es como funcionan, hermanos, las promesas de Dios. Cuando Él las envía, no vuelven vacías a su boca. Hacen aquello lo que Él quiere que hagan. Así que, hermanos, apropiémonos de las promesas de Dios para nuestra vida, que son para nosotros. Recordad que venimos diciendo que hay más de 7.000 en la palabra del Señor. Revaloricemos la palabra del Señor. Volvamos a darle el valor que debe de tener. No es un libro más. Como dicen los rabinos judíos, no es un libro de historia. La Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, el Nuevo para nosotros, no es un libro de historia. Es un libro lleno de vida. Es un libro lleno de la misma palabra de Dios. Un libro con el poder para transformar nuestra vida y que podamos vivir de una manera completamente diferente. Con esto hemos dicho el primer principio, de la manera en cómo Dios nos ayuda en nuestras necesidades. Y tiene que ver con la fe. Da y recibirás. Así que, hermanos, mañana vamos a aprender cómo dar con una actitud adecuada. ¿Cómo se hace esto? Esto de dar, ¿cómo se hace? Bueno, pues vamos a aprender más cosas. ¿Cómo hacerlo? Con actitudes adecuadas, con actitudes apropiadas. Amén. Y ahora decimos, como cada día en nuestra liturgia, decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a hacer la oración que nuestro Maestro nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Decimos las últimas palabras. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Mañana tenemos más que estamos aprendiendo de la palabra del Señor y del Señor mismo. Hasta mañana.